Desde la infancia, Carl Jung experimentó fenómenos paranormales, es decir, fenómenos que están más allá del alcance de la comprensión científica. De niño, continuamente escuchaba historias de sucesos extraños como sueños que predecían la muerte de cierta persona, relojes que se detenían en el momento de la muerte, vasos que se rompían en un momento crítico. La realidad de estos eventos, dice, se daba por sentada en el mundo de mi infancia. Jung describió a su madre como poseedora de dos personalidades. Durante el día era una madre amorosa, pero por la noche parecía misteriosa y aterradora. En cambio, su padre, más predecible y racional, representaba una figura convencional que influyó en la crítica que Jung desarrolló hacia el cristianismo institucional. De joven, Jung no solo experimentó visiones inusuales, sino también eventos imposibles de explicar. Jung terminó sus estudios de medicina y se convirtió en psiquiatra, y durante ese tiempo, mostró interés por la parapsicología y el ocultismo, principalmente debido a sus propias experiencias personales. Jung y Freud se conocieron en 1907, cuando Jung, que ya estaba interesado en el psicoanálisis, viajó a Viena para conocer personalmente a Freud. Tuvieron una conversación que duró más de 13 horas ininterrumpidas, y ambos quedaron profundamente impresionados el uno con el otro. Freud lo consideró su sucesor natural, y Jung lo admiraba como pionero del estudio del inconsciente. Con el tiempo, sin embargo, surgieron tensiones entre ellos, especialmente porque Jung empezó a interesarse por fenómenos que Freud consideraba místicos o no científicos, como la parapsicología, la espiritualidad y los arquetipos colectivos. Uno de los momentos más famosos ocurrió durante una conversación precisamente sobre estos temas. Jung comenzó a hablar de fenómenos paranormales. Freud, con su visión más materialista y escéptica, se mostró claramente molesto. En ese momento, Jung sintió una extraña presión en el estómago, y justo después se oyó un fuerte estallido en un mueble cercano, lo cual sorprendió a ambos. Jung predijo que volvería a ocurrir otro estallido, y así fue. Este evento impresionó a Freud, pero también aumentó su preocupación por lo que consideraba una desviación mística en el pensamiento de Jung. Fue uno de los muchos desacuerdos que llevaron, unos años después, a la ruptura definitiva entre ambos. Jung escribió en su obra autobiográfica Recuerdos, Sueños, Pensamientos, lo siguiente: hasta el día de hoy no sé qué me dio esa certeza, pero sabía sin ninguna duda que el ruido volvería. Freud solo me miró asombrado. No sé qué pasaba por su mente ni qué significaba su mirada. Para Jung, la gran pregunta era, ¿cómo pueden existir eventos tan significativos sin conexión causal aparente? ¿Qué nos dice esto sobre el universo físico? Para el pensamiento del hombre occidental, es sumamente difícil abandonar el principio de causalidad y aceptar la realidad de conexiones acausales, como se ha hecho en Oriente durante milenios, por ejemplo, con el antiguo oráculo chino del I Ching, del que Jung estaba profundamente impresionado. Jung usó el I Ching en situaciones críticas de su vida y de sus pacientes, encontrando en él muchas respuestas significativas e inusuales percepciones psicológicas. Desde entonces, Jung tuvo su primer vistazo del hecho de que existía otro mundo que tenía vida propia, totalmente aparte de la vida de la conciencia. Jung entró en el periodo de su confrontación con el inconsciente, durante el cual tuvo estados visionarios o alterados de conciencia y se comunicó con sus figuras internas, formando la base de sus diarios personales, los libros negros, y posteriormente, el libro rojo. Una de estas figuras fue Filemón, un pagano con una atmósfera egipto-helenística y apariencia gnóstica, que representaba la visión superior, y comunicaba que hay cosas en la psique que uno no produce, sino que se producen a sí mismas y tienen vida propia. Una de las primeras experiencias que Jung menciona sobre sincronicidad o coincidencia significativa involucra a esta figura. Filemón había aparecido en sus sueños con alas de martín pescador, y Jung, para entender mejor la imagen, hizo una pintura de ella. Mientras la pintaba, encontró en su jardín, por primera y única vez, un martín pescador muerto. Einstein, quien fue huésped de Jung en varias cenas, lo impulsó a considerar una posible relatividad del tiempo y del espacio, y a pensar que ambos están condicionados por la psique. Para Jung, la parapsicología revelaba que la psique posee un aspecto relativo temporal y relativo espacial. Esto condujo, décadas después, a su relación con el físico Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel, y a la formulación de la teoría de la sincronicidad.
En la investigación de la mecánica cuántica, la física también se ha enfrentado al problema de la causalidad y la relatividad del espacio-tiempo. Jung escribe: la sincronicidad atribuye al cuerpo en movimiento una cierta propiedad psicoide, de naturaleza psíquica y física que, al igual que el espacio, el tiempo y la causalidad, forma un criterio de su comportamiento. Debemos abandonar completamente la idea de que la psique está de algún modo conectada con el cerebro, y en cambio recordar el comportamiento significativo e inteligente de los organismos inferiores que carecen de cerebro. Aquí nos encontramos mucho más cerca del factor formal que, como he dicho, no tiene nada que ver con los procesos cerebrales. Como revela esta declaración, Jung pensaba poco del enfoque en la neurología y el cerebro para explicar las realidades psicofísicas. Para él, la psique existe en la materia y la materia existe en la psique. En esencia, el inconsciente impregna el entorno que nos rodea, y no es un espacio encapsulado localizado exclusivamente dentro de un individuo. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Jung tuvo visiones apocalípticas que presagiaban una terrible destrucción extendiéndose por Europa, acompañada de imágenes de ríos de sangre. Aunque en aquel momento no supo cómo interpretarlas, comprendió su significado cuando estalló la guerra. De manera similar, hacia el final de su vida, tuvo una visión perturbadora de los últimos 50 años de la humanidad, que nunca fue publicada y solo existe en las notas de su hija. Su colega Marie-Louise von Franz cuenta que Jung tuvo otra visión en su lecho de muerte en la que declaró: veo enormes extensiones devastadas, enormes extensiones de la Tierra. Pero, gracias a Dios, no todo el planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Jung regresaba en tren de Bollingen, fue invadido por la imagen de alguien ahogándose. Cuando llegó a casa, los hijos de su hija le dijeron que el niño más pequeño casi se había ahogado, pero que su hermano mayor lo había rescatado. Esto ocurrió exactamente en el momento en que Jung fue asaltado por esa memoria en el tren. Jung tuvo otra experiencia similar antes de una muerte en la familia de su esposa. Soñó que la cama de su esposa era un profundo pozo con paredes de piedra. Luego escuchó un profundo suspiro, como si ella tomara su último aliento. Una figura se incorporó en el pozo y flotó hacia arriba, vestida con una túnica blanca con símbolos negros. Jung se despertó a las 3 de la mañana y revisó a su esposa. A las 7 llegó la noticia de que un primo de su esposa había muerto a las 3 de la mañana. Jung acuñó el término sincronicidad y lo mencionó públicamente por primera vez en 1930. Lo describió como un principio peculiar activo en el mundo, por el cual las cosas suceden juntas de algún modo y se comportan como si fueran iguales, aunque para nosotros no lo sean. Jung lo equiparó al concepto chino del Tao, la unión de opuestos de los pares complementarios yin y yang. El objetivo del sabio taoísta es vivir en armonía con el Tao, evitando caer en extremos. Este es, de hecho, también el objetivo de la psicología junguiana, el equilibrio de opuestos, es decir, alinear el ego con el sí mismo como centro de la personalidad. No existe una evolución lineal hacia la individuación, solo hay una circunvalación, donde todo está relacionado con el centro. Los experimentos de Jung demostraron que existen conexiones significativas entre el ámbito psíquico y el mundo físico. Escribió: durante más de 30 años me he interesado en esta técnica oracular, o método de exploración del inconsciente, pues me ha parecido de una importancia poco común. Se relaciona con un principio curioso que he denominado sincronicidad, un concepto que plantea un punto de vista diametralmente opuesto al de la causalidad. Ya que esta última es solo una verdad estadística y no absoluta, es una especie de hipótesis funcional sobre cómo los eventos se desarrollan unos a partir de otros, mientras que la sincronicidad toma la coincidencia de eventos en el espacio y el tiempo como algo más que una mera casualidad. La causalidad es la forma en que explicamos el vínculo entre dos eventos sucesivos. Por ejemplo, si alguien aprieta el interruptor, la luz se enciende como resultado. La sincronicidad, sin embargo, es una coincidencia significativa entre eventos externos e internos que no pueden vincularse causalmente. La sincronicidad ocurre cuando un evento percibido internamente, como un sueño, visión, presentimiento, pensamiento o emoción, tiene una correspondencia en la realidad externa, es decir, la imagen interior se ha cumplido. El problema de la sincronicidad intrigó a Jung durante bastante tiempo.
Mientras investigaba los fenómenos del inconsciente colectivo, se encontraba repetidamente con coincidencias tan cargadas de significado que desafiaban todas las probabilidades estadísticas. No podemos imaginar eventos que estén conectados de forma no causal y que puedan explicarse sin causalidad, pero eso no significa que tales eventos no existan. El físico ganador del premio Nobel, Wolfgang Pauli, buscó terapia con Carl Jung y compartió con él muchos de sus sueños. Gracias a su esfuerzo conjunto, llegaron a ver la sincronicidad como un principio acausal que trasciende el espacio, el tiempo y la causalidad. En 1952, Jung y Pauli publicaron un volumen conjunto, La interpretación de la naturaleza y la psique. En este volumen, Jung escribió: como psiquiatra y psicoterapeuta, a menudo me he encontrado con los fenómenos en cuestión y he podido convencerme de cuánto significaban estas experiencias internas para mis pacientes. En la mayoría de los casos eran cosas de las que la gente no hablaba por miedo a exponerse al ridículo. Me asombró ver cuántas personas han tenido experiencias de este tipo y cuán cuidadosamente se guardaba el secreto. Jung no buscaba una descripción o explicación completa de estos fenómenos complejos, sino abrir un campo oscuro que, filosóficamente, consideraba de la mayor importancia. Su interés en el problema no era solo científico. Jung trató de explicar los eventos sincrónicos principalmente en términos de su concepto de arquetipo, que son patrones de comportamiento instintivo responsables de la organización de los procesos psíquicos inconscientes. Los arquetipos constituyen la estructura del inconsciente colectivo, que representa una psique idéntica en todos los individuos, y que contiene las imágenes de toda la creación. Los arquetipos organizan el material psíquico y producen patrones significativos en el mundo físico. No pueden percibirse directamente ni representarse, a diferencia de los fenómenos psíquicos perceptibles. Debido a su naturaleza irrepresentable, Jung los denominó psicoides, lo cual alude a la relación entre la psique de una persona y el mundo físico más allá de su cuerpo. Nos enfrentamos a un factor que no depende de la actividad cerebral, sino de patrones significativos que emergen en nuestra vida personal. Las coincidencias cargadas de sentido suelen tener una base arquetípica, ya que la sincronicidad representa la capa más profunda de la realidad arquetípica, donde psique y materia colisionan hasta volverse indistinguibles. Esta dimensión unitaria de toda experiencia es la noción alquímica del unus mundus, mejor conocido como el mundo único. Jung aborda varios ejemplos interesantes de sincronicidad. Por ejemplo, el siguiente es un famoso caso de la vida del polímata sueco Emanuel Swedenborg. El jueves 19 de julio de 1759, se desató un gran y bien documentado incendio en Estocolmo, Suecia. Con vientos fuertes y crecientes, el fuego se propagó rápidamente, consumiendo alrededor de 300 casas y dejando a 2.000 personas sin hogar. Cuando comenzó el incendio, Swedenborg estaba en una cena con amigos en Gotemburgo, a unos 400 kilómetros de distancia. Se mostró agitado y le dijo al grupo, a las 6 de la tarde, que había un incendio en Estocolmo, que había consumido la casa de su vecino y que amenazaba la suya. 2 horas después, exclamó aliviado que el fuego se había detenido a 3 casas de la suya. Por la conmoción que causó su declaración, la noticia llegó hasta el gobernador provincial, quien lo convocó ese mismo día y le pidió un relato detallado. En esa época, las noticias desde Estocolmo tardaban entre 2 y 3 días en llegar a Gotemburgo por mensajero. El primer mensajero de Estocolmo llegó el lunes por la noche, el segundo, un correo real, llegó el martes. Ambos confirmaron cada declaración de Swedenborg con precisión hasta la hora exacta en que él había dado la información. Sería extraño pensar que las visiones de Swedenborg causaron el incendio en Estocolmo, pero también sería extraño pensar que un incendio en Estocolmo causara una visión en Gotemburgo. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la conexión. Cabe resaltar que Jung no concebía la sincronicidad como algo causal que podamos controlar o manipular. Aquí es donde aparece su distinción entre las sincronicidades concretas y las abstractas. Hasta ahora, hemos hablado de los componentes de una sincronicidad, pero existe otra capa en el tratamiento que hace Jung, también habla del principio subyacente. Por ejemplo, piensa en la gravedad. Cada vez que algo cae, podemos verlo como un ejemplo concreto de la gravedad. Pero esos ejemplos concretos apuntan a una ley natural subyacente que no llegamos a entender plenamente hasta Newton y Einstein. Jung
trabajando con el físico cuántico Pauli, intentaba construir una teoría de este nivel newtoniano-einsteiniano de la sincronicidad. Esto es lo que está expresando en el título de su sección del libro Sincronicidad, un fenómeno de conexión acausal. A lo que Jung llega en su investigación es que la verdadera sincronicidad es una ley separada de la causalidad. Existe algo misterioso ocurriendo que no comprendemos del todo. Pero, de algún modo, existe una conexión entre la psique y el mundo material que trasciende las restricciones del espacio y el tiempo. Básicamente, Jung y Pauli formulan una visión del mundo en la que el nivel arquetípico de la psique tiene raíces que se hunden en las profundidades misteriosas de la realidad material. Quiero resaltar que, para Jung, la sincronicidad no es algo que podamos manipular. No es una causalidad mágica que podamos aprovechar, sino algo sin causa. Ese algo, misterioso y acausal, está presente en cada una de las coincidencias significativas de Jung. El psicólogo suizo también advierte que la sincronicidad puede malinterpretarse o usarse de forma patológica. Algunas personas pueden dejarse llevar y comenzar a ver todo evento como significativo. Jung había comentado sobre esto en relación con situaciones en las que los pacientes, particularmente los esquizofrénicos, interpretan los eventos como si tuvieran una referencia especial hacia ellos. Escribió en una carta lo siguiente: a menudo he encontrado que las experiencias sincrónicas eran interpretadas por esquizofrénicos como delirios. Ya que las situaciones arquetípicas no son poco comunes en la esquizofrenia, también debemos suponer que ocurrirán fenómenos sincrónicos correspondientes que siguen exactamente el mismo curso que en personas normales. La interpretación del esquizofrénico es mórbidamente estrecha porque se limita principalmente a las intenciones de otras personas y a la importancia de su propio ego. Debemos esforzarnos por descubrir lo que piensa el inconsciente y ajustar nuestra actitud en consecuencia. Así, el efecto sincrónico debe entenderse no como algo psicótico, sino como un fenómeno normal. Para Jung, el sentimiento de déjà vu se basa en un conocimiento previo en los sueños, que también puede ocurrir en el estado de vigilia. En estos casos, la casualidad se vuelve altamente improbable, porque la coincidencia ya era conocida de antemano. Tal vez el ejemplo más conocido de sincronicidad de Jung sea el del escarabajo, un importante símbolo egipcio que representa el arquetipo de la renovación y la transformación. Jung estaba teniendo muchas dificultades con una paciente que era psicológicamente inaccesible. La paciente era extremadamente racional y no creía en absoluto en el inconsciente. Jung escribió: una joven a la que atendía tuvo, en un momento crítico, un sueño en el que se le entregaba un escarabajo dorado. Mientras me contaba el sueño, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente oí un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me giré y vi un insecto volador golpeando contra el cristal desde afuera. Abrí la ventana y atrapé a la criatura en el aire cuando entró volando. Era lo más parecido a un escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes, un escarabajo cetonia dorada, que, contrariamente a sus hábitos normales, evidentemente sintió un impulso de entrar en una habitación oscura en ese preciso momento. Debo admitir que algo así nunca me había ocurrido antes ni volvió a ocurrirme después, y que el sueño de esta paciente ha permanecido como único en mi experiencia. Las sincronicidades suelen manifestarse en momentos clave del proceso de individuación, que es el camino de desarrollo psicológico que Jung describió como fundamental para llegar a ser uno mismo plenamente. En estas fases cruciales, la psique envía señales a través de coincidencias significativas que no se pueden explicar solo por causalidad, sino que tienen un sentido simbólico conectado con los cambios internos que el individuo está viviendo. Sin embargo, muchas veces estas señales pasan desapercibidas o se ignoran porque la persona no está acostumbrada a observarlas ni a interpretarlas. No se ha desarrollado esa sensibilidad para reconocer que ciertos eventos externos pueden reflejar o resonar con lo que ocurre en el mundo interior. Mantente atento a los eventos de tu vida que puedan parecer aleatorios, y observa qué significado pueden adquirir si los dejas vivir dentro de ti por un tiempo. La sincronicidad es una manera de llegar a reconocer lo que se halla en nuestro yo más profundo y aún no descubierto. Se cuenta que justo antes de la muerte de Jung, su amigo Lawrence van der Post, quien regresaba desde África, tuvo un sueño donde Jung le saludaba con la mano. Horas después, una tormenta eléctrica atravesó el entorno de Bollingen, junto al lago de Zúrich,
y un rayo cayó, partiendo en dos el viejo álamo donde Jung solía sentarse. Años más tarde, durante el rodaje de un documental en la casa de Jung en Zúrich, justo en el momento en que Van der Post hablaba frente a cámaras sobre ese incidente del rayo, volvió a caer uno sobre el mismo jardín, mientras él narraba la historia. Tal como aprendemos de Jung, los fenómenos de sincronicidad son observables, con mayor frecuencia, cuando el individuo está en una situación de tensión emocional o transformación interior.